Hola amigos, soy el pastor Doug Batchelor. Quiero darles la bienvenida a nuestra pregunta bíblica de los viernes. Hoy hablaremos sobre qué significa lo que la Biblia llama bautismo por los muertos. Esto se basa en un pasaje que encontramos en 1 Corintios 15:29. Permítanme leérselos. Luego lo analizaremos y explicaremos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Debido a este versículo, mucha gente se pregunta, ¿podemos ser bautizados por los muertos? En unas campañas evangelísticas en Nuevo México, después de hablar sobre el bautismo, un hombre se me acercó y me preguntó, hermano Doc, creo la verdad. Quiero ser bautizado y convertirme en miembro de la iglesia, pero no sé si es necesario que me vuelva a bautizar. Le dije, bueno, ¿has sido bautizado por inmersión? Él respondió, sí, 50 veces. Dije, ¿qué? He conocido a personas que se han bautizado por segunda vez. Hechos 19 menciona que Juan el Bautista bautizó a algunos conversos por inmersión, que luego fueron bautizados por el apóstol Pablo. De vez en cuando, encontramos personas que han fallado más de una vez y han sido bautizadas 3 veces. Pero, 50 veces. Le pedí que me explicara. Dijo, bueno, yo era mormón y fui bautizado en lugar de mis familiares muertos. Era la primera vez, como joven evangelista, que me topaba con algo así y pensé, ¿en serio? Cuéntame. Me dijo, nosotros creemos en el bautismo por los muertos. Voy a compartirles el breve estudio que hice en ese entonces sobre el tema. Este versículo ha sido con frecuencia mal interpretado. Antes de nada, un poco de historia. En 1840, los seguidores de Joseph Smith estaban preocupados porque este básicamente les dijo que su doctrina era muy importante y exclusiva y que si no lo aceptaban no podrían salvarse. Ellos le respondieron, ¿qué va a suceder con nuestros familiares muertos? En ese momento se le ocurrió la idea. Podían ser bautizados en lugar de sus parientes muertos. Este era el origen de esta práctica, en la que tantos los santos de los últimos días como los mormones son bautizados en vez de los muertos. Pero esta idea es totalmente antibíblica. En primer lugar, veamos lo que dice la Biblia sobre el tema. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Una vez muertos, nuestro destino está sellado. Luego de esto habrá un juicio. El pasaje no dice que morimos y aún así podríamos salvarnos o perdernos dependiendo de si podemos convencer a nuestros familiares que se bauticen en lugar nuestro. Debería mencionar que uno de los aspectos cuestionables de esta doctrina es que una persona podría pensar, bueno, voy a vivir haciendo el mal y después pediré a uno de mis parientes que se bautice en mi lugar, cuando esté muerto. No hay nada en la teología ortodoxa cristiana o protestante que apoye esta idea. Para mí, Ezequiel 18:20 es el verso clave. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nadie puede acreditarse la justicia de otra persona. Somos salvos solo cuando aceptamos la justicia que Jesús ofrece, mientras estamos vivos. No es posible hacerlo después de muertos. Un argumento adicional en contra de esta doctrina se encuentra en Lucas 16:25, en la parábola del rico y Lázaro. En esta parábola, Abraham dice al rico en su tormento, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. La palabra cima significa una grieta profunda que no puede cruzarse, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá, pasar acá. Una vez que morimos, nuestro destino está sellado. La idea que podemos escapar porque tenemos un familiar que se bautiza en nuestro lugar después de muertos no es bíblica. En 2 Corintios 5:10, Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho.
no es según lo que hayan hecho nuestros familiares, sino según lo que hayamos hecho nosotros. En conclusión, vuelvo a preguntar, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla del bautismo por los muertos? Leamos en contexto. Veamos 1 Corintios 15, comenzando con el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Todo el tema de 1 Corintios 15 es sobre la resurrección de los muertos. Se les había enseñado a algunos de los corintios que los muertos no resucitan y Pablo refuta esta enseñanza. Escuchen, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo dice, también somos mentirosos si decimos que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, verso 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ya que creemos en una mentira. El argumento presentado aquí es que, ciertamente, los muertos resucitan. De lo contrario, nuestra fe es vana. Tomando en cuenta este contexto, leamos el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Algunas personas piensan, bueno, los corintios se bautizaban en lugar de los muertos. Los corintios enfrentaban varios problemas teológicos y tal vez este era uno de ellos. No creo que este sea el caso aquí, porque Pablo no se toma la molestia de corregir esa falsa doctrina. Y no hay evidencia o registro histórico que los corintios se bautizaran por los muertos. La clave de todo esto es la puntuación. El griego no tenía puntuación. Originalmente eran los traductores los que la agregaban. Este pasaje ha sido mal entendido. Esta es la forma como debe leerse 1 Corintios 15:29. Muchos eruditos concuerdan conmigo si se incluye la adecuada puntuación. De otro modo, coma, ¿qué harán los que se bautizan? Signo de interrogación, por los muertos, coma, si en ninguna manera los muertos resucitan, coma, ¿por qué pues se bautizan? Coma, por los muertos. ¿Captan lo que Pablo dice? Lo leeré sin puntuación. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Los que no creen en la resurrección, ¿por qué se bautizan? Retóricamente y con un poco de sarcasmo dice, somos bautizados por los muertos porque ellos dicen que todos mueren y permanecen muertos, no hay resurrección. Esto es lo que Pablo quiere decir. Nunca fundamente una doctrina con un solo verso. La Biblia dice, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Ahora, en conclusión, ¿puede alguien salvarse por el bautismo de otros? Sí. ¿Y el ladrón en la cruz? Jesús dijo en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El ladrón en la cruz aceptó a Jesús al final de su vida, no fue bautizado literalmente. ¿Cómo puede ser salvo? Bueno, Jesús fue bautizado, pero no fue bautizado por su pecado. Cristo fue bautizado como un ejemplo para ti y para mí. Fue bautizado para mostrarnos lo que se espera. Los cielos se abren, Dios dice, este es mi hijo o hija amado, y Cristo es bautizado no por su pecado, sino que también fue bautizado en lugar de aquellos que no pueden ser bautizados. Amigos, una vez que entendemos estas cosas, la Biblia tiene perfecto sentido. Dios los bendiga, estudiaremos juntos la próxima vez.